El aire seco de Teherán quemaba la garganta de quien se atreviera a hablar demasiado alto. En un rincón del barrio Darban, entre muros color ocre y el murmullo constante del mercado, el padre Gabriel Mendoza caminaba con paso prudente, llevando en una bolsa de tela algunos libros en farsi y un pequeño crucifijo envuelto en papel periódico. No debía llamar la atención. En esa tierra, un gesto mal interpretado podía significar el fin de todo. Su mirada se alzaba hacia un cielo sin nubes, y por un instante pensó en su natal Guadalajara. Recordó el aroma del pan dulce, las risas después de misa, y el sonido de las campanas que ahora solo existían en su memoria. En Irán, esas campanas estaban prohibidas. Su misión era simple y peligrosa: acompañar espiritualmente a inmigrantes filipinos y africanos que trabajaban en fábricas cercanas. Predicar la fe católica, incluso en privado, podía ser considerado un crimen. Una tarde, mientras compartía pan y té con 3 hombres en una habitación pequeña, el golpe seco de la puerta lo sacudió. «¡Policía religiosa!», gritó alguien en farsi. Gabriel apenas alcanzó a guardar el crucifijo en su bolsillo cuando la puerta cedió. 4 hombres entraron, revisando todo. Uno de ellos, alto y de ojos oscuros, se detuvo frente a él. «¿Usted es el responsable?», preguntó con tono firme. «Solo soy un visitante, señor», respondió Gabriel con serenidad. «Un visitante que enseña doctrinas extranjeras», replicó el guardia señalando los libros. Esa noche fue llevado a la prisión de Evin, lugar temido incluso por quienes nunca habían cruzado sus muros. Las luces blancas lastimaban la vista, y el olor a metal oxidado impregnaba el aire. Gabriel no pronunció palabra. Sabía que todo intento de defensa sería inútil. Lo empujaron a una celda estrecha, donde apenas cabía una colchoneta y un cubo de agua. Mientras el cerrojo se cerraba con un sonido metálico, comprendió que su fe sería puesta a prueba más allá de cualquier homilía. Recordó las palabras que había dicho antes de venir. La fe no necesita templos, solo corazones dispuestos. Ahora, en la soledad de esa celda, esas palabras cobraban un peso inmenso. Pasaron las horas. Gabriel apoyó la frente contra la pared fría y murmuró una oración. En la celda contigua, una voz susurró en inglés. «¿Eres cristiano?». «Sí», respondió él con voz baja. «Entonces, reza por nosotros», dijo la voz. El silencio volvió, pero la petición resonó como una campana invisible. Era el primer eco de esperanza en medio del encierro. Esa noche, mientras la luna filtraba su luz a través de las rejas, Gabriel comprendió que la prisión no era su castigo, sino su camino. Pensó en los pocos fieles que había conocido en Teherán, en Leila, la enfermera que lo había ayudado a traducir los salmos, y en cómo el miedo podía apagar una comunidad entera si no existía alguien dispuesto a mantener la llama encendida. «Señor», murmuró, «no me dejes olvidar por qué estoy aquí». En el rincón opuesto, un guardia observaba desde una pequeña rendija. Su nombre era Reza Farhadi. No entendía del todo por qué aquel hombre extranjero mantenía la calma, ni por qué su presencia le provocaba cierta incomodidad en el pecho. En su cuaderno de vigilancia escribió simplemente: «El preso número 431 no ha mostrado resistencia». Mantiene actitud serena. Pero al cerrar el cuaderno, Reza se quedó mirando la celda unos segundos más, con un pensamiento que no quiso admitir. Aquel hombre no parecía un criminal. Gabriel, mientras tanto, se sentó y comenzó a escribir con un trozo de carbón sobre un pedazo de papel, una oración en español y farsi, mitad súplica, mitad promesa. Su voz interior le susurraba que aún había propósito en todo eso. Y para ti que escuchas esta historia, si te conmueve la fuerza de la fe en medio de la adversidad, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de esperanza, donde la luz puede surgir incluso entre los muros más oscuros. El amanecer sobre Teherán era gris, con una neblina densa que cubría las torres y los minaretes, como si el cielo se negara a despertar. En la prisión de Evin,
Esa bruma se filtraba entre los barrotes, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y hierro. El padre Gabriel Mendoza abrió los ojos con dificultad. Había dormido poco, interrumpido por los pasos de los guardias y el eco lejano de gritos que se desvanecían en los pasillos. El silencio, cuando llegaba, no era consuelo, sino un recordatorio de que estaba completamente solo. No entendía las conversaciones a su alrededor. Las voces hablaban rápido, en un farsi que apenas comenzaba a reconocer. Algunas veces escuchaba risas, otras insultos, pero todo se mezclaba en un murmullo que lo envolvía sin sentido. Un guardia abrió la puerta metálica y le arrojó un pedazo de pan duro. Gabriel lo tomó con las manos temblorosas, agradeciendo en voz baja. «Shukran», balbuceó mezclando árabe y gratitud. El guardia lo miró con desconcierto, luego cerró la puerta sin decir palabra. Durante horas, Gabriel trató de distraerse recordando los salmos en latín, pero las oraciones sonaban lejanas, como si provinieran de otra vida. En México, las iglesias eran abiertas, los niños corrían por los atrios, la fe se respiraba en cada esquina. Aquí, su voz era apenas un suspiro prohibido. Al caer la tarde, escuchó un sonido diferente, pasos más lentos, un tintineo de llaves que se detenía frente a su celda. Levantó la vista. Era el mismo guardia que lo había observado la noche anterior. Reza Farhadi. «Tienes suerte», dijo en un español torpe pero comprensible. «Yo estudié en Mashhad con misioneros hace años». Gabriel lo miró sorprendido. «Entonces, ¿puedes entenderme?» Reza asintió con una leve sonrisa. «Un poco, pero no hables demasiado. Aquí las paredes escuchan». Aquel gesto mínimo fue una chispa de humanidad en medio del encierro. Gabriel le dio las gracias y con voz baja preguntó: «¿Cuánto tiempo estaré aquí?» «Eso no depende de mí», respondió Reza. «Depende de lo que digas cuando te interroguen». «No tengo nada que ocultar», replicó el sacerdote. «Solo vine a servir». Reza lo observó en silencio, como quien contempla algo incomprensible. Finalmente murmuró: «Aquí, servir puede ser peligroso». Después de que el guardia se fue, Gabriel se sentó en el suelo y comenzó a escribir con un trozo de carbón sobre la pared. «Dios mío, aunque camine por el valle de sombra, no temeré». Las letras eran irregulares, torcidas, pero llenas de fuerza. Le daban un propósito, una manera de resistir. Pasaron los días y el aislamiento comenzó a deformar su percepción del tiempo. No había relojes, ni campanas, ni voces familiares. A veces contaba las gotas que caían del techo. Otras, imaginaba los rostros de su comunidad en Guadalajara. Se repetía a sí mismo que debía mantenerse firme, aunque la esperanza pareciera tan frágil como el hilo de luz que se colaba entre los barrotes. Una tarde, Reza regresó. Le entregó un trozo de papel doblado. «Alguien afuera pidió que te hicieran llegar esto», dijo sin mirarlo directamente. Gabriel desdobló el papel y leyó una frase escrita en español. «Ora, porque la verdad aún tiene caminos». No había firma, pero reconoció la caligrafía de Leila, la enfermera que alguna vez había traducido sus homilías en secreto. Aquello bastó para devolverle el aliento. Reza notó el brillo en sus ojos. «¿Buenas noticias?», preguntó. «Solo...» «Esperanza», respondió Gabriel con una leve sonrisa. El guardia se alejó, pero antes de cerrar la reja, se detuvo un instante. «Padre», dijo en voz baja, «aquí la esperanza es peligrosa». «Y también necesaria», contestó Gabriel con calma. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las rejas, comprendió que no estaba tan solo como creía. Había una conexión invisible entre su fe y el alma de aquellos que lo rodeaban, incluso entre quienes lo custodiaban. Era un lazo frágil, pero real, que lo mantenía en pie. En algún rincón de la prisión, alguien empezó a cantar una melodía triste. Gabriel escuchó en silencio, con los ojos cerrados, dejando que aquella voz desconocida se mezclara con su oración. Y en ese instante, por primera vez desde su arresto,
Sintió que aún existía un sentido oculto en todo aquel sufrimiento. El sonido metálico de las llaves despertó a Gabriel antes de que el sol apareciera sobre las montañas. 2 guardias entraron y lo obligaron a ponerse de pie. No hubo palabras, solo gestos duros y la presión de las manos empujándolo por el pasillo húmedo. Las luces parpadeaban y cada paso resonaba como una sentencia. Lo llevaron a una sala pequeña, sin ventanas, donde una mesa de metal separaba al prisionero del poder. Frente a él, un hombre de rostro anguloso y barba negra hojeaba un expediente. «Padre Gabriel Mendoza», dijo con voz firme, «nacionalidad mexicana, detenido por proselitismo». «¿Lo confirma?» Gabriel levantó la mirada, sereno. «Confirmo que soy sacerdote. No confirmo que haya hecho daño a nadie». El hombre sonrió con frialdad. En este país, propagar ideas contrarias a la fe oficial es hacer daño. ¿A quién servía usted? ¿A su iglesia o a su gobierno? «Sirvo a Dios», respondió sin vacilar. Un golpe seco en la mesa hizo vibrar el aire. El interrogador, que se presentó como oficial Rahimi, se inclinó hacia él. «Deje de jugar al mártir. Sabemos que ha tenido contacto con grupos extranjeros. Díganos con quién se reúne, o este proceso será más duro de lo necesario». Gabriel respiró hondo. «Solo me reunía con trabajadores y enfermos que necesitaban consuelo. Si eso es delito, entonces soy culpable». El silencio se extendió. El oficial lo observó largo rato, buscando grietas en su serenidad. En la esquina un guardia permanecía inmóvil. Era Reza. Su expresión era contenida, pero sus ojos revelaban inquietud. Rahimi se dio cuenta. «Tú, Farhadi», ordenó, «traduce si el prisionero no entiende». Reza asintió, aunque Gabriel comprendía casi todo. Durante el resto del interrogatorio, Reza repitió las preguntas en un tono más suave, casi protector. Cada palabra que traducía parecía pesarle. Rahimi volvió a insistir. «¿Quién le pidió venir aquí? ¿Recibe dinero de alguna organización occidental?» «No, fui enviado por mi orden. Vine por amor, no por política». «El amor», repitió Rahimi con sarcasmo, palabra peligrosa en la boca de un extranjero. «Aquí el amor no cambia leyes». Gabriel no respondió. Solo bajó la cabeza, recordando las veces que había hablado sobre la compasión en sus homilías. Se preguntó si sus palabras habían llegado a quienes más las necesitaban. Quizás sí, pensó, aunque ahora estuviera pagando el precio. El oficial se levantó y caminó lentamente alrededor de él. «Tiene 2 opciones», dijo, «firmar una declaración de arrepentimiento o enfrentarse a juicio. Si se arrepiente, podría ser deportado». «No puedo arrepentirme de amar», susurró Gabriel. Rahimi golpeó la mesa una vez más, furioso. «Entonces enfrentará las consecuencias». Reza cerró los ojos un instante, conteniendo la respiración. Cuando el interrogatorio terminó, ayudó a Gabriel a ponerse de pie. Mientras lo conducía de regreso a la celda, le habló en voz baja. «¿Por qué no mentiste? Podrías salir de aquí». Gabriel lo miró con serenidad. «Si miento por miedo, ¿qué testimonio doy?» «El de un hombre vivo», respondió Reza, con un tono que mezclaba ironía y tristeza. «Prefiero ser libre en espíritu que prisionero de mi cobardía», contestó el sacerdote. El guardia no replicó. Lo acompañó en silencio hasta la puerta y antes de cerrar el cerrojo murmuró. «No entiendo tu fe, pero quisiera hacerlo». Gabriel le sonrió. «No necesitas entenderla, solo deja que te haga preguntas». Esa noche, en la oscuridad de su celda, Gabriel sintió el peso de la duda. No temía por su vida, sino por los corazones que había tocado. ¿Sería su ejemplo una luz o una carga para quienes lo rodeaban? Se arrodilló sobre el suelo frío y rezó por Rahimi, por Reza, por los que lo odiaban sin conocerlo. El eco de su oración se mezcló con los murmullos de la prisión. Afuera, el viento soplaba sobre las torres de Teherán, y en el fondo del pasillo, Reza permanecía de pie, sin poder dormir, repitiendo para sí una frase que no entendía del todo. Amar al enemigo. El tiempo en prisión se volvió un espejo sin reflejo.
Gabriel ya no sabía si era martes o viernes, si afuera el cielo seguía azul o si las hojas caían sobre los patios de Teherán. En su mente, los recuerdos eran la única ventana abierta. Cada uno aparecía con la nitidez del primer día, como si el alma los preservara del polvo del encierro. Recordó su llegada a Irán 2 años atrás. La primera impresión había sido de asombro. El bullicio de los bazares, los aromas mezclados de azafrán y carbón, el ritmo paciente de un pueblo que vivía entre la oración y la supervivencia. Había sentido miedo, sí, pero también una certeza profunda de que estaba en el lugar correcto. Su misión no era cambiar el mundo, sino escuchar a quienes no tenían voz. Durante las primeras semanas, asistió a clases de farsi en una escuela sencilla, dirigida por voluntarios. Allí conoció a Leila, una enfermera de mirada serena y risa contenida. Ella le enseñó las frases básicas para saludar, comprar pan o pedir direcciones, pero también le habló del corazón de su pueblo, de las madres que rezaban en silencio por sus hijos, de los jóvenes que soñaban con libertad sin saber cómo nombrarla. «Aquí las palabras pesan», le había dicho una tarde, «no solo por lo que dicen, sino por lo que pueden provocar». «Entonces debo aprender a hablar con el alma», respondió él sonriendo. Leila había bajado la mirada, con un brillo entre los ojos que era mitad ternura y mitad advertencia. Poco a poco, Gabriel fue reuniendo a pequeños grupos de fieles en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Allí, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, celebraba misa en voz baja. Eran encuentros breves, discretos, donde cada palabra de las Escrituras sonaba como un secreto compartido. Los asistentes eran filipinos, sudaneses, iraníes conversos. Nadie hablaba mucho, pero todos comprendían que esa fe compartida era un acto de resistencia pacífica. Una noche, al terminar la celebración, Leila se acercó a él con un rosario escondido en la palma. «Lo hice con hilos de mi uniforme», susurró, «para que no olvides que incluso aquí hay quienes creen contigo». Gabriel lo aceptó conmovido. «¿Por qué arriesgas tanto?» «Porque no quiero vivir con miedo», respondió ella. «Y tú me recuerdas que la fe puede ser valiente». Esas palabras quedaron grabadas en su memoria. Fue la última vez que la vio antes del arresto. Días después, alguien la delató. Su ausencia se volvió un hueco en la misión. Gabriel siguió predicando, pero cada palabra pesaba más, como si el aire lo vigilara. Había sentido que la oscuridad se acercaba, pero no imaginó cuán cerca estaba. Ahora, en su celda, el recuerdo de Leila era una llama. Se preguntaba si estaría viva, si habría logrado huir. Tal vez seguía ayudando a otros, tal vez rezaba por él. Esa posibilidad le daba fuerza. Sacó del bolsillo el rosario que aún conservaba. Las cuentas estaban desgastadas, pero intactas. Lo sostuvo entre los dedos y cerró los ojos. A través de la oración, volvió a sentir el olor del pan recién hecho, el sonido de las motocicletas en las calles y las risas contenidas de aquellos que aún creían en secreto. «Señor», murmuró, «si sembrar una semilla de fe cuesta mi libertad, que florezca en otros corazones». El eco de su voz fue absorbido por los muros, pero dentro de él algo se había movido. La desesperanza retrocedió un paso. A veces, pensó, recordar era una forma de resistir. Esa noche, antes de dormirse, creyó oír el leve tintinear del rosario, como si las cuentas respondieran a su oración. No supo si era real o si su mente jugaba con el silencio, pero no importaba. En su interior algo le decía que la historia de Leila no había terminado, que aún quedaban caminos invisibles por recorrer. Y con ese pensamiento, Gabriel cerró los ojos, sosteniendo el rosario contra el pecho, mientras la oscuridad del calabozo se llenaba de una calma que no venía de este mundo, sino del recuerdo de la fe compartida. El sonido del cerrojo resonó con una sequedad que heló el aire. Gabriel fue conducido por un pasillo estrecho, donde las luces parpadeaban con un zumbido constante. Habían pasado semanas desde el último interrogatorio, y aunque no se le había dicho nada, presentía lo inevitable.
El silencio de los guardias era más elocuente que cualquier sentencia. Lo llevaron a una sala con una mesa larga y 3 hombres sentados al otro lado. Vestían túnicas oscuras y turbantes. Detrás de ellos, un retrato del líder supremo presidía la escena. Gabriel inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto, consciente de que cualquier gesto podía ser interpretado como desafío. Uno de los jueces, con voz grave, comenzó a leer. El ciudadano extranjero Gabriel Mendoza es declarado culpable de proselitismo y de difundir doctrinas contrarias a la ley de la República Islámica. Las palabras caían como martillazos. Gabriel no intentó defenderse. Su abogado, un joven iraní que lo miraba con impotencia, apenas levantó la voz para pedir clemencia. Mi cliente no ha cometido actos violentos, solo predicó paz y consuelo. El juez lo interrumpió con un ademán seco. La paz que contradice el orden es desobediencia. Gabriel alzó la mirada. Si hablar del amor de Dios es desobediencia, entonces acepto la culpa. Pero sepan que mi intención nunca fue ofender. Hubo un murmullo entre los asistentes. El juez central ajustó sus gafas y continuó. Por la gravedad del delito y por su reincidencia en reuniones ilegales, este tribunal dicta sentencia de muerte por ahorcamiento, conforme al artículo 123 del Código Penal. El silencio se volvió absoluto. Gabriel cerró los ojos. No por miedo, sino para contener las lágrimas que amenazaban con traicionarlo. Sintió una calma extraña, una certeza casi serena de que su camino llegaba a un punto que siempre había temido y esperado a la vez. El guardia que lo escoltaba, Reza, apretó los puños, pero no dijo nada. Su respiración se aceleró y una sombra de rabia cruzó su rostro. Cuando lo devolvieron a la celda, se quedó de pie frente a la puerta, sin saber cómo mirar a ese hombre que había sido condenado a morir por algo tan intangible como la fe. «Lo siento», dijo al fin, apenas audible. «No te disculpes, hijo», respondió Gabriel con una voz serena que parecía venir de otro lugar. «La justicia de los hombres es ciega cuando teme a la verdad». Reza bajó la cabeza. «No puedo hacer nada». «Ya haces mucho al escucharme», replicó el sacerdote. «No hay cadenas que detengan la compasión». Esa noche, Gabriel escribió una carta en un pedazo de papel que había logrado conservar. No sabía si llegaría a su destino, pero necesitaba dejar constancia de su fe. Escribió en español: «A mis hermanos en Cristo, no teman. La libertad no está en el cuerpo, sino en el alma. Si mis días terminan aquí, que los suyos sigan siendo testimonio de amor». Luego dobló el papel y lo entregó a Reza al día siguiente. «Guárdalo. Si algún día sales de aquí, entrégalo a quien creas que debe leerlo». Reza lo tomó sin entender del todo por qué aceptaba ese encargo. Tal vez porque sentía que rechazarlo sería traicionar algo más profundo que una orden. Gabriel pasó el resto del día rezando. No pidió salvación, ni milagros, ni intervención divina. Rezó por los jueces, por Rahimi, por Reza. Rezó por Leila, sin saber si aún respiraba. Rezó para que su muerte, si llegaba, no fuera en vano. Cuando la noche cubrió la prisión, el viento trajo consigo un murmullo que parecía un lamento lejano. Gabriel lo interpretó como respuesta. No una promesa de rescate, sino un susurro de compañía. «Señor», dijo en voz baja, «si este es el fin, que mi último aliento sea de perdón». En el pasillo, Reza escuchó esas palabras y cerró los ojos, incapaz de contener la angustia. No entendía del todo esa fe, pero por primera vez sintió que su deber no estaba con la ley, sino con la verdad que aquel hombre representaba. Y esa duda silenciosa y profunda empezó a transformarlo sin que él mismo lo supiera. La celda parecía más pequeña desde que Gabriel conocía su destino. Las paredes, antes grises, se tornaron casi vivas, como si respiraran junto con él. Cada sonido, el chasquido de un cerrojo, el roce de las botas en el pasillo, lo hacía consciente de que su tiempo se agotaba. Sin embargo, no había terror en su rostro, solo un cansancio sereno, el de quien ha hecho las paces con lo inevitable.
Pasaba las horas escribiendo en pequeños trozos de papel arrancados de viejos sobres. Eran fragmentos de oración, reflexiones, versos de esperanza. Con un trozo de carbón que guardaba del brasero apagado, trazaba palabras que parecían darle sentido al encierro. Esos escritos eran su Biblia personal, una que nacía del dolor pero también de la gratitud. Una tarde, Reza se acercó a la celda. Traía en las manos un termo de té caliente. «No deberías estar escribiendo tanto», dijo, intentando sonar indiferente. «Si te descubren, te lo quitarán». Gabriel levantó la vista. «Lo sé, pero si las palabras mueren conmigo, ¿cómo sabrán que creí hasta el final?» Reza dejó el té junto al suelo. «No entiendo cómo puedes hablar con tanta calma. La mayoría gritaría, rogaría. Tú rezas». Gabriel sonrió con una serenidad que desarmaba. Porque el miedo no desaparece luchando contra él, sino entregándolo a algo más grande. Reza frunció el ceño. ¿Y si ese algo más grande no existe? Entonces mi fe seguirá siendo verdad, porque me hace amar incluso a quien no la comparte. El guardia se quedó en silencio. Había empezado a visitar al sacerdote con frecuencia bajo el pretexto de vigilancia. En realidad, lo hacía para entenderlo. Aquella paz desconcertante le removía una herida que nunca había cerrado, su propio desencanto. Había crecido creyendo en la justicia divina, pero los años en la prisión le habían enseñado que el poder usaba el nombre de Dios como espada. Esa noche, mientras Gabriel bebía el té frío, recordó su infancia en Guadalajara. Recordó a su madre rezando el rosario al caer el sol, pidiendo que su hijo sirviera al bien. Quizá esta es su oración cumplida, pensó. Y por primera vez desde la sentencia, una lágrima se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de gratitud por haber amado algo más que su propia vida. Los días siguientes fueron de una calma tensa. A veces escuchaba los pasos de Rahimi fuera de la celda y el murmullo de órdenes que no alcanzaba a entender. En una ocasión, un guardia arrojó su comida con desprecio, murmurando insultos en farsi. Gabriel no respondió. Se limitó a recoger el plato y bendecirlo antes de comer. Reza observó todo desde lejos, con el corazón apretado. Al caer la tarde, decidió hablar. «Padre, ¿de verdad cree que su Dios lo escucha aquí?», preguntó, apoyándose contra la reja. «Dios no necesita paredes para escuchar», respondió Gabriel, «pero a veces el silencio es su modo de hablar». «¿Y qué te dice ahora?». Gabriel miró hacia la pequeña rendija por donde entraba un hilo de luz. «Que no tenga miedo». Reza respiró hondo. «Yo sí tengo miedo», confesó al fin. «No de morir, sino de vivir sin creer en nada». Gabriel se acercó lentamente a la reja. «El miedo puede ser una puerta. Atraviésala. No busques respuestas fuera, sino dentro». El guardia lo miró con una mezcla de rabia y admiración. Nunca nadie le había hablado así. Por primera vez, no se sintió superior ni inferior, solo humano. Cuando se fue, Gabriel volvió a sus escritos. En uno de ellos escribió: «El miedo es una sombra que huye de la luz. Si permaneces en la oscuridad, te pertenece. Pero si caminas hacia el amor, desaparece». Doblando el papel con cuidado, lo colocó bajo su colchoneta. Luego cerró los ojos y oró en silencio. Sentía que algo, imperceptible pero real, estaba cambiando a su alrededor. No sabía si era él, Reza o la misma prisión, pero comprendió que incluso en el encierro, la fe seguía siendo su única forma de libertad. Desde la condena, Reza Farhadi no había vuelto a dormir en paz. Las noches se le hacían largas, llenas de voces que no existían y recuerdos que había intentado enterrar. En su pequeño cuarto dentro del penal, las paredes parecían cerrarse sobre él cada vez que pensaba en el sacerdote. Había visto muchos prisioneros antes, hombres quebrados, mentirosos, fanáticos, pero Gabriel era distinto. No hablaba como un hombre que teme morir, sino como alguien que ya había comprendido la vida. Una madrugada, mientras revisaba los registros, encontró uno de los papeles que el sacerdote había escrito.
Había caído del bolsillo de su uniforme durante una requisa. Reza lo desplegó con manos temblorosas. Decía, perdonar no es justificar el mal, sino liberarse de su peso. Releyó la frase una y otra vez. Algo dentro de él se rompió, como si esas palabras lo confrontaran con su propia cobardía. Desde niño había querido servir a la justicia, pero con los años había aprendido que en su país la justicia no era sinónimo de verdad. Se convirtió en guardia por necesidad, no por fe. Y ahora, ese hombre encerrado lo hacía cuestionar todo lo que creía correcto. Esa misma mañana, llevó el desayuno a la celda de Gabriel. «Coma», dijo, evitando mirarlo directamente. «Gracias, hijo», respondió el sacerdote con su calma habitual. «¿Dormiste?» Reza soltó una risa amarga. «¿Dormir? No recuerdo cómo se hace». Gabriel lo observó con atención. «Entonces reza conmigo». «No sé cómo hacerlo». «Solo di lo que guardas en el corazón. Dios entiende todos los idiomas». Por un instante, Reza sintió un impulso extraño, cerrar los ojos y obedecer. Pero se contuvo. No quería parecer débil. Aún así, esa invitación quedó flotando en su mente como un eco. Días después, durante su ronda, escuchó a otros guardias burlarse del prisionero extranjero. Hablaban de su condena con indiferencia, como quien comenta el clima. Reza sintió una punzada en el pecho. Por primera vez en años, la injusticia le dolía de verdad. Cuando uno de ellos escupió en el suelo mencionando al sacerdote, Reza lo detuvo con la mirada. «Cállate», dijo en voz baja pero firme. El otro rió, sorprendido. «¿Desde cuándo te importa un infiel?» «Desde que me di cuenta de que tiene más fe que todos nosotros juntos», respondió sin pensar. Esa frase corrió por los pasillos como una chispa. Algunos lo miraron con sospecha, otros lo consideraron loco. Reza no se explicó a sí mismo por qué lo había dicho, pero sintió que por fin hablaba con verdad. Esa tarde volvió a la celda de Gabriel. Lo encontró sentado, escribiendo en el suelo con carbón. «¿Qué haces ahora?», preguntó. «Traduzco mis oraciones al farsi», dijo el sacerdote. «Tal vez algún día alguien las lea y comprenda que la fe no es un crimen». Reza lo observó largo rato. «¿Nunca te arrepientes?» «Arrepentirse no es temer», respondió Gabriel. «Es elegir de nuevo el amor, incluso cuando duele». Reza suspiró. «Tú no sabes cuánto duele elegirlo aquí». «Entonces ya sabes lo que significa la fe», replicó el sacerdote suavemente. El guardia se quedó en silencio, con los puños cerrados. Sentía rabia, no hacia Gabriel, sino hacia sí mismo. Esa noche, al volver a su cuarto, abrió el pequeño cajón donde guardaba las cartas de su madre. Una de ellas hablaba de perdón, de humildad, de Dios. No la había leído en años. Las lágrimas que no recordaba cómo soltar le humedecieron el rostro. Cuando el amanecer iluminó el patio, Reza caminó hacia la celda. Tenía el rostro cansado, pero algo nuevo brillaba en sus ojos. «Padre», dijo con voz ronca, «enséñame a rezar». Gabriel sonrió sin sorpresa, como si hubiera estado esperando ese momento. «Empieza agradeciendo, no por lo que tienes, sino por lo que aún puedes cambiar». Reza cerró los ojos. Su voz tembló al pronunciar las primeras palabras. «Gracias, por no rendirme todavía». En ese instante, por primera vez en su vida, Reza sintió que una paz tibia lo envolvía y entendió que la fe no siempre nace en los templos, sino en el corazón del que se atreve a escuchar. El rumor de una voz femenina resonó en el despacho del director del penal, y aunque Gabriel no podía oírla, Reza sí. Reconoció el acento de inmediato. Había pasado tanto tiempo desde que la escuchó por última vez que pensó que la memoria le jugaba una trampa. Pero no, era Leila. Su nombre volvió a sonar en ese edificio donde la esperanza parecía prohibida. Ella había regresado a Teherán como traductora para una organización humanitaria europea que atendía casos de prisioneros religiosos. Tenía el rostro más delgado, los ojos marcados por noches sin sueño, pero su voz seguía firme.
frente al funcionario del tribunal, expuso su solicitud con un respeto que ocultaba la angustia. «No pido privilegios», dijo. «Solo la oportunidad de interceder por un hombre inocente. El padre Gabriel Mendoza no es un enemigo del Estado, es un servidor de la compasión». El funcionario la observó con desdén. «Señorita Leila, sabe perfectamente que su intervención podría considerarse colaboración con elementos extranjeros». «Entonces considérame culpable de humanidad», respondió con calma, aunque sus manos temblaban bajo la mesa. Cuando salió de la oficina, Reza la interceptó en el pasillo. Ella lo miró, sorprendida. «Reza, no puedo creer que sigas aquí». «Y yo no puedo creer que hayas vuelto», dijo él con voz baja. «Sabes que te estás arriesgando demasiado». «No más que tú», respondió con una sonrisa leve. Se miraron unos segundos en silencio, como si el tiempo los hubiera devuelto a aquella casa donde se celebraban misas secretas. Leila fue directa. «¿Él sigue vivo?» Reza asintió. «Sí, pero condenado. No hay mucho que pueda hacer». «Entonces, haz lo que esté en tus manos», replicó ella. «Yo haré lo mismo afuera». Reza quiso advertirle, decirle que las paredes de esa prisión no solo vigilaban, sino que escuchaban. Pero no lo hizo. Algo en la mirada de Leila le recordó al propio Gabriel, esa fe que no se podía apagar, por más miedo que se respirara. Esa noche, Reza llevó a Gabriel una noticia velada. «Alguien pregunta por ti». El sacerdote lo miró con curiosidad. «¿Quién?» «Una vieja amiga». Gabriel comprendió al instante. «Leila», Reza bajó la voz. «Sí, pero debes saber que si sigue insistiendo, podrían arrestarla». «Entonces reza por ella», dijo el sacerdote con suavidad. «Lo que mueve el amor no debe detenerse por miedo». Durante días, Leila siguió intentando obtener permisos. Enviaba cartas, hablaba con funcionarios, visitaba embajadas. Algunos la escuchaban con compasión, otros con burla, pero no se detenía. Cada negativa parecía reforzar su determinación. «Si él no perdió la fe entre barrotes, ¿cómo voy a perderla entre papeles?», se repetía. Una tarde, recibió una llamada anónima. Una voz masculina le dijo que dejara de buscar al prisionero, que el caso estaba cerrado. Luego colgaron. Esa noche no durmió. Caminó por el pequeño departamento que rentaba, mirando la ciudad desde la ventana. Las luces de Teherán se extendían como un océano dorado bajo la oscuridad, y en medio de ese silencio susurró una oración. «Dios mío, dame valor para no callar». Mientras tanto, en la prisión, Gabriel sintió un cambio en el aire. Reza estaba más inquieto. Los guardias murmuraban entre sí. Algo se movía, algo invisible pero palpable. El sacerdote escribió una nota en uno de sus pedazos de papel y se la entregó a Reza al día siguiente. «Si alguna vez la ves, dale esto». Reza la guardó sin leer. «¿Qué dice?» «Solo una palabra», respondió Gabriel con una sonrisa. «Gracias». Esa misma tarde, Leila fue detenida brevemente en un control policial. Revisaron su bolso, sus documentos, sus papeles de trabajo. No encontraron nada comprometedor, pero el mensaje fue claro. Estaban vigilándola. Cuando la liberaron, caminó sin mirar atrás, con el corazón ardiendo de rabia y fe. Mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad, Leila levantó la vista al cielo y pensó en Gabriel. «Si él sigue creyendo, yo también», murmuró. Y en ese instante, la distancia entre ellos pareció desvanecerse, como si una misma oración los uniera, atravesando muros, fronteras y miedo. La noche en la prisión de Evin tenía un peso distinto. No era solo oscuridad, sino una presencia densa, casi viva, que se aferraba a la piel y al alma. Gabriel lo sentía con cada respiración. Desde que supo la fecha de su ejecución, los días se desdibujaron. Ya no había horas, solo un largo silencio que se extendía hasta donde la mente podía soportarlo. Esa madrugada, el aire estaba inmóvil.
Ni siquiera los grillos se atrevían a cantar. Gabriel permanecía sentado contra la pared, el rosario de Leila entre los dedos, repitiendo una oración que había olvidado terminar. Cada palabra se le escapaba como si el tiempo la robara antes de salir de su boca. «Señor, si es tu voluntad, que así sea». Luego el silencio volvía implacable. Reza llegó con paso lento, cargando un cuenco de agua y un pedazo de pan. No debía estar allí a esa hora. Se arriesgaba a ser castigado, pero algo lo empujaba. «Padre», susurró, «mañana vendrán por ti». Gabriel lo miró sin sorpresa. «Lo sé. Gracias por decírmelo. ¿No tienes miedo?» «Claro que tengo», respondió con una calma que dolía. «Pero el miedo también reza conmigo». Reza bajó la mirada. Había querido decir muchas cosas, pero ninguna salía. Finalmente murmuró: «No puedo permitirlo. No así. No después de lo que he visto en ti». Gabriel colocó una mano sobre la reja. «No cargues mi destino, hijo. Cada uno tiene su cruz. La mía no debe convertirse en la tuya». El guardia apretó los dientes. «No entiendo cómo puedes aceptar esto. Si Dios es justo, ¿por qué deja que te maten?» «Porque la justicia de Dios no siempre salva del dolor», dijo el sacerdote, «pero siempre rescata del odio». Las palabras quedaron flotando, suaves y terribles. Reza se apartó, intentando contener las lágrimas. Sentía una mezcla de impotencia y fe naciente que no sabía cómo nombrar. Gabriel lo observó irse, conmovido. No rezó por sí mismo esa noche, sino por él. Pasaron las horas. El cielo comenzó a aclarar y una luz pálida se filtró por las rendijas del techo. En ese instante, Gabriel sintió algo distinto, una paz profunda, casi física, que lo envolvió por completo. No era resignación, era certeza. La certeza de que su fe no moriría con su cuerpo. Mientras tanto, en su habitación Reza no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, con la respiración agitada. Recordó las palabras que había leído en uno de los papeles del sacerdote. La fe no busca escapar del dolor, sino transformarlo. Las repitió en voz baja una y otra vez, hasta que se convirtieron en impulso. Tomó su chaqueta, escondió una llave y bajó hacia los pasillos. Cada paso era un desafío al sistema que había servido toda su vida. Al llegar a la celda, se detuvo frente a la puerta y escuchó la respiración tranquila del sacerdote. Gabriel dormía, o quizá oraba en silencio. Reza apoyó la frente contra el hierro frío. «No sé si hago lo correcto», susurró, «pero no puedo quedarme quieto mientras matan a la verdad». El amanecer empezó a teñir de oro los muros del penal. Gabriel abrió los ojos justo cuando un rayo de luz tocó su rostro. Se levantó despacio y miró hacia la reja, como si supiera que alguien lo observaba. Sonrió. «Reza, el sol ha vuelto». «Sí», respondió el guardia con la voz quebrada, «pero esta vez no será igual». El silencio volvió a ocuparlo todo, pesado, expectante. Era un silencio que precedía algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. Afuera, la llamada a la oración comenzó a resonar desde los minaretes, mezclándose con el canto lejano de un gallo. Gabriel se arrodilló una vez más. «Gracias, Señor», susurró, «por dejarme vivir lo suficiente para ver nacer otro día». Reza lo miró en silencio. Sabía que ese amanecer no sería como los demás. En su interior, una decisión crecía, firme y peligrosa, una que pronto cambiaría todo. El amanecer siguiente trajo consigo un aire espeso, cargado de incertidumbre. Los guardias se movían con un nerviosismo inusual. Algo en la prisión parecía alterado, como si el silencio se hubiera roto sin que nadie lo notara. Reza lo sentía en el pecho. Había tomado su decisión durante la noche, y no había marcha atrás. Mientras caminaba por el pasillo con las llaves tintineando en la mano, repasaba cada paso del plan que había improvisado en su mente una y otra vez. No era un soldado, ni un rebelde. Era solo un hombre que no podía seguir obedeciendo una orden que consideraba injusta. «Sai fallo», pensó,
Que al menos sirva para probar que aún queda conciencia en este lugar. Llegó frente a la celda de Gabriel y lo encontró despierto, sentado con las manos entrelazadas. «Padre», susurró, «levántate». «¿Qué sucede?», preguntó Gabriel, incorporándose. «Voy a sacarte de aquí». El sacerdote negó con la cabeza. «No, hijo, no te arriesgues». «Ya lo estoy haciendo», replicó Reza con firmeza. «No me pidas que me quede mirando». Insertó la llave en el cerrojo. El sonido del metal girando pareció un trueno en medio del silencio. Gabriel lo observó, comprendiendo que no podría detenerlo. Su corazón se debatía entre la esperanza y la culpa. «Reza, escucha», dijo con voz apremiante. «Si escapo, tú serás el que pague». «Tal vez», respondió el guardia sin mirarlo. «Pero si me quedo, seguiré siendo un cómplice». Empujó la puerta y le entregó una túnica vieja, similar a las de los prisioneros de trabajo. «Ponte esto. Caminaremos hasta la zona de traslado. He falsificado una orden. Diré que te llevan a revisión médica». El pasillo estaba desierto. El eco de sus pasos resonaba como un pulso que marcaba el tiempo de su destino. Gabriel sentía el temblor en sus rodillas, pero también una fuerza que no venía de él. En su interior solo repetía una frase: «Señor, guíanos si es tu voluntad». Pasaron 2 controles sin ser detenidos. Reza mostraba el documento con seguridad, evitando el contacto visual con los otros guardias. Pero al llegar al tercero, un oficial los detuvo. «¿Qué prisionero es ese?», preguntó con voz sospechosa. «Traslado médico», respondió Reza intentando mantener la calma. El hombre tomó el papel y lo observó. «La firma está incompleta. ¿Quién la autorizó?». Reza sintió el sudor recorrerle la espalda. Estuvo a punto de contestar, pero Gabriel habló antes. «Soy sacerdote. Me llevan al hospital por orden del director. Mi estado es grave». El oficial lo miró reconociendo su rostro de las noticias. La tensión era insoportable. Reza apretó el arma bajo la chaqueta, preparado para lo peor. Pero el hombre, tras unos segundos eternos, simplemente devolvió el papel. «Llévenlo, pero regresen antes del mediodía». Caminaron sin mirar atrás. Al cruzar el patio exterior, el aire fresco golpeó el rostro de Gabriel y por un instante el mundo volvió a existir más allá de los muros. El cielo tenía un azul profundo que casi dolía. «Aún no estamos a salvo», murmuró Reza. «Falta el último control, el más vigilado». Mientras avanzaban, un grupo de soldados apareció a la distancia. Uno de ellos gritó algo en farsi. Reza respondió con una excusa improvisada, pero el tono del otro era de sospecha. Gabriel comprendió que habían sido descubiertos. «Corre», dijo el sacerdote. «No», respondió Reza. «Si alguien corre, ambos moriremos». El ruido de pasos se acercó. Reza respiró hondo. «Padre, pase lo que pase, recuerde esto. Usted me enseñó a creer». Gabriel quiso hablar, pero el guardia ya se adelantaba, enfrentando a los soldados con la orden en la mano. Un grito, luego otro. El caos estalló en segundos. Gabriel fue empujado hacia un pasillo lateral, mientras Reza trataba de contenerlos. El sacerdote corrió, el corazón latiendo como un tambor. Detrás escuchó voces, disparos, gritos. No sabía si Reza seguía vivo, pero en ese momento entendió algo. La fe no era solo resistir, sino confiar incluso cuando el camino se oscurece. Y mientras la alarma se encendía por toda la prisión, Gabriel siguió avanzando, con una oración ardiendo en el pecho. La alarma seguía sonando como un rugido metálico que partía la madrugada. Gabriel corría por los pasillos vacíos, guiado solo por la intuición y el eco de su propio aliento. Detrás de él, el estruendo de las botas se confundía con órdenes gritadas en farsi. No sabía si Reza seguía con vida, pero algo dentro de él le decía que debía seguir adelante, aunque cada paso pareciera un sacrilegio contra el destino. El aire estaba saturado de humo. En algún punto del penal, un generador eléctrico había fallado y las luces comenzaron a parpadear. Un instante después, todo quedó en penumbra.
Los gritos se transformaron en murmullos, los disparos se detuvieron. Un silencio denso, casi irreal, cubrió la prisión. Esa oscuridad, producto del error humano, se convirtió en su oportunidad. Gabriel se apoyó en una pared, tratando de recuperar el aliento. Su corazón golpeaba con fuerza, no solo por el miedo, sino por una extraña sensación de claridad. Recordó las palabras de Reza: si hago esto, que sirva para probar que aún hay conciencia. El sacerdote susurró una oración. Señor, si esta noche tengo que morir, que al menos mi muerte no sea inútil. A lo lejos un haz de luz tembloroso apareció. Era una linterna. Se acercaba con rapidez. Gabriel se preparó para entregarse, pero la voz que lo llamó no era de un guardia hostil. «Padre», susurró una voz conocida. «Por aquí». Era Reza, cubierto de sudor, con la ropa manchada de polvo. Sus ojos brillaban de determinación. «¿Estás vivo?», preguntó Gabriel, incrédulo. «Por ahora». La falla eléctrica detuvo los sistemas. «Tenemos unos minutos». Caminaron juntos por un corredor lateral que conducía a la zona de mantenimiento. Las sombras parecían moverse con ellos, y cada sonido hacía vibrar el aire. Gabriel pensó en lo improbable de todo aquello. No era un milagro divino, sino una concatenación de errores humanos, coincidencias y coraje. Pero lo sentía como una respuesta. «¿A dónde me llevas?», preguntó jadeante. «A una salida de servicio. No lleva fuera del penal, pero te alejará del pabellón. Si logro sacar un vehículo, podremos cruzar el primer control antes de que vuelvan las luces. Reza, no podrás hacerlo solo». «No importa», replicó él mirando al frente. «No pienso volver atrás». Llegaron a una puerta metálica bloqueada por una cadena. Reza buscó entre sus llaves, maldiciendo en voz baja. Finalmente la abrió. Un pasillo angosto se extendía ante ellos, con el sonido distante del viento entrando desde una rejilla. La libertad estaba al otro lado, aunque la incertidumbre la cubriera como una sombra. Gabriel se detuvo un instante. «Hijo, si salgo te matarán». Reza lo miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y convicción. «Ya estoy muerto si no lo intento». El sacerdote asintió. No había más palabras que pudieran decirse. Avanzaron hasta una puerta final. Afuera, el aire frío de la madrugada los golpeó en el rostro. El cielo era un lienzo oscuro salpicado de estrellas, y el llamado a la oración comenzaba a escucharse a lo lejos. Por un momento, el mundo se detuvo. La prisión, el ruido, el miedo, todo quedó suspendido. Gabriel miró el horizonte y pensó que quizás eso era la libertad, un instante breve en el que el alma recuerda que pertenece a algo eterno. Reza rompió el silencio. «Toma este camino y no mires atrás. Si logras llegar a la colina, verás luces. Ahí te ayudarán». Gabriel quiso protestar, pero Reza ya se alejaba, volviendo hacia el interior del penal. «Reza», gritó, «que Dios te proteja». «Él ya lo hace», respondió el guardia sin volverse. Gabriel observó cómo su silueta se perdía en la oscuridad y comprendió que aquel no era un milagro del cielo, sino del corazón humano. La falla eléctrica había dado la oportunidad, pero fue el valor de un hombre el que transformó esa noche en esperanza. Y mientras el primer rayo del sol tocaba el horizonte, Gabriel comenzó a caminar hacia el norte, con el alma encendida por la certeza de que aún había luz entre los hombres. El aire de la madrugada era gélido y cortante. Gabriel avanzaba por el sendero de tierra, con los pies descalzos y el corazón acelerado. Cada paso lo alejaba de la prisión, pero también lo acercaba a lo desconocido. El eco distante de sirenas rompía el silencio del amanecer. Sabía que, en cuanto la electricidad volviera, descubrirían su fuga. Tenía poco tiempo. El horizonte comenzaba a teñirse de un naranja pálido. La ciudad de Teherán despertaba, ajena a su huida. Desde lo alto de una colina, Gabriel divisó los tejados apretados, las torres de los minaretes y el humo leve que se elevaba de las panaderías. Aquella visión le recordó lo que estaba en juego, no solo su vida, sino la posibilidad de seguir siendo voz para quienes no la tenían. Sus piernas temblaban. Llevaba horas sin agua ni alimento.
En su bolsillo guardaba el rosario que Leila le había dado. Lo apretó con fuerza, como si en esas cuentas se concentrara toda la fe que le quedaba. «Dame fuerza, Señor», murmuró entre jadeos. «Solo un poco más». A lo lejos escuchó el motor de un vehículo. Se ocultó entre unos arbustos secos, conteniendo la respiración. Era una vieja camioneta blanca con el logotipo de una empresa de limpieza. Cuando se detuvo, un hombre bajó y encendió un cigarrillo. Gabriel reconoció el acento kurdo cuando el hombre maldijo por lo bajo. Decidió arriesgarse. Salió lentamente de su escondite. «Amigo, por favor, necesito ayuda». El conductor lo miró alarmado. «¿Quién eres?», preguntó en farsi. «Solo un hombre que busca llegar a las montañas», respondió Gabriel, esforzándose por mantener la voz firme. El hombre dudó unos segundos. Luego bajó la vista hacia sus tobillos ensangrentados y comprendió. «Eres el sacerdote del que hablan los noticieros, ¿verdad?», susurró. Gabriel asintió. El kurdo apagó el cigarro con un suspiro. «Súbete rápido. No te prometo seguridad, pero no puedo dejarte morir aquí». El vehículo avanzó entre caminos de tierra y carreteras secundarias. Gabriel observaba por la ventana los campos áridos, los pueblos que despertaban lentamente, las mujeres cubiertas que caminaban al mercado. Todo parecía tan cotidiano que dolía pensar que, para él, ya no había retorno. Después de una hora de viaje, el conductor lo dejó cerca de un antiguo monasterio abandonado. «Aquí estarás a salvo por un tiempo. Los monjes se fueron hace años, pero aún quedan quienes cuidan el lugar. Diles que Farid te envió». «Gracias», dijo Gabriel con sinceridad. «No me agradezcas. A veces ayudar también es un pecado», respondió el hombre antes de alejarse. El sacerdote caminó hasta la entrada del edificio. Las puertas estaban entreabiertas. Dentro, el olor a incienso viejo y piedra húmeda lo envolvió. Allí encontró a una anciana vestida con hábito gris, una monja italiana que había permanecido en Irán pese a las prohibiciones. «Dios mío», dijo ella al verlo, «¿eres tú el padre Gabriel?». «Sí», respondió con voz cansada. «Vengo buscando refugio». «Entonces has llegado al único lugar donde aún se reza por ti», dijo la mujer sonriendo. Le ofreció pan, agua y un manto. Gabriel comió en silencio, con las manos temblorosas. Cuando terminó, preguntó, «¿Sabes si hay manera de salir del país?». «Hay rutas, pero no son seguras», contestó la monja. «Algunos refugiados cruzan hacia las montañas del norte. Tal vez puedas intentarlo antes de que oscurezca». Gabriel levantó la vista hacia una pequeña cruz de madera colgada en la pared. Comprendió que la huida no era solo física, sino espiritual. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, pero también todo lo que lo ataba al miedo. «Haré lo que deba», dijo finalmente. «Si Dios me trajo hasta aquí, Él sabrá mostrarme el camino». La monja asintió colocándole una mano en el hombro. «Entonces que su voluntad sea tu refugio, hijo». Cuando Gabriel salió nuevamente a la carretera, el sol ya se alzaba con fuerza. A lo lejos, las montañas de Alborz se recortaban contra el cielo. Cada paso hacia ellas era un desafío, pero también una promesa. Y mientras el viento soplaba entre los árboles secos, sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba huyendo, sino avanzando hacia su libertad. El viento soplaba con fuerza entre las montañas del norte. El padre Gabriel avanzaba con pasos lentos sobre la tierra helada, cada respiración convertida en vapor. Las rocas cubiertas de nieve parecían cuchillas contra el cielo gris. A lo lejos, el rumor de los pinos le recordaba el murmullo de un rezo. Habían pasado 2 días desde que dejó el monasterio. Su cuerpo estaba exhausto, pero su fe se mantenía firme, sostenida por una esperanza silenciosa, que el sacrificio de Reza no hubiera sido en vano. Mientras subía por un sendero estrecho, divisó un grupo de pastores kurdos que lo observaban desde la distancia. Dudó, temiendo ser denunciado, pero uno de ellos levantó la mano en señal de saludo. Era un joven de rostro endurecido por el frío.
¿A dónde vas, extranjero?, preguntó en farsi con acento montañés. Solo busco refugio por una noche, respondió Gabriel. El joven lo miró de arriba a abajo. Aquí pocos buscan, y menos sobreviven. Pero sígueme. Parece que el destino te trajo. Lo condujo hasta una cabaña escondida entre las rocas. Dentro, el olor a leña y leche hervida llenó el aire. Una mujer mayor lo recibió con una manta y un tazón de sopa caliente. Gabriel se sentó junto al fuego, temblando. «Gracias», dijo con voz débil. «No tengo nada que ofrecerles». La mujer sonrió. «Nadie llega aquí por casualidad. Si el cielo te trajo, el techo será tu pago». Durante la noche, mientras el viento golpeaba el techo, Gabriel escribió unas líneas en un pedazo de tela. «El fuego más puro nace del frío más profundo». Era su forma de mantener viva la palabra, incluso cuando el papel escaseaba. A la mañana siguiente, despertó con un sonido familiar, el repique de pasos sobre la nieve. Cuando abrió los ojos, vio a una figura acercándose desde el valle. Al principio creyó que era un guardia, pero cuando la luz iluminó su rostro, el corazón se le detuvo. «Leila», susurró incrédulo. Ella corrió hacia él, abrazándolo con fuerza. «¡Estás vivo! Pensé que nunca volvería a verte». Gabriel apenas pudo hablar. «¿Cómo llegaste hasta aquí?» «Un contacto en la organización me avisó de tu fuga. Seguí las rutas de refugiados y encontré a Farid, el conductor. Él me dijo que venías hacia las montañas». El sacerdote la observó con mezcla de alivio y asombro. «Arriesgaste tu vida por mí. Tú arriesgaste la tuya por todos nosotros», respondió ella. «No podía quedarme esperando. Pasaron el día refugiados junto al fuego». Leila le contó sobre la creciente presión internacional por su caso, sobre periodistas extranjeros que empezaban a preguntar por el sacerdote mexicano condenado por fe. Esa noticia, dijo, había despertado murmullos dentro y fuera del país. «Tal vez pronto consigan una negociación», dijo ella con esperanza. Gabriel la miró con ternura, pero también con prudencia. «No pongas tu fe en los gobiernos. La verdadera libertad no viene de ellos. Pero sin su ayuda no podrás salir de aquí». «Quizá no», admitió él, «pero cada paso dado en verdad ya es libertad». Leila lo tomó de las manos. «Entonces no dejemos que te encuentren antes de que llegue esa ayuda. Los kurdos dicen que mañana habrá una tormenta. Podemos usarla para movernos al siguiente valle». El sacerdote asintió. Había aprendido que el destino, como la fe, se tejía en silencios y decisiones pequeñas. Esa noche, mientras Leila dormía, él permaneció despierto mirando las brasas. Recordó las palabras de Reza, el rostro de los prisioneros, los días interminables entre muros, y comprendió que aquella montaña era más que un refugio físico, era una prueba de su propio espíritu. Antes de cerrar los ojos, escribió otra oración sobre la tela. «La fe no pide milagros, solo caminos». Afuera, la nieve comenzaba a caer con suavidad. Cada copo parecía una bendición silenciosa, un recordatorio de que, incluso en el frío más cruel, aún existía el calor de la esperanza. El amanecer llegó envuelto en un silencio espeso. Las nubes cubrían las cumbres, y el aire tenía el sabor metálico de la nieve que se avecinaba. Gabriel y Leila observaban el horizonte desde la cabaña. La tormenta prometía ocultarlos, pero también podía enterrarlos si se demoraban demasiado. «Tenemos que movernos ahora», dijo ella ajustando su abrigo. «Un grupo de refugiados partirá hacia la frontera con Turquía antes del mediodía. Dicen que hay una ruta segura». Gabriel asintió, pero algo en su mirada reflejaba duda. «¿Y tú vendrás conmigo?», preguntó. Leila lo miró sorprendida. «Por supuesto, no te dejaré solo después de todo lo que hicimos para encontrarte». «Leila», dijo con voz baja, «si me capturan, tú también serás condenada». Ella dio un paso hacia él, con los ojos brillando entre lágrimas. «Entonces nos condenarán juntos». Gabriel bajó la vista. Sentía el peso de una verdad que no podía callar. «He pensado en Reza, en todos los que arriesgaron su vida por la mía. Si sigo huyendo, alguien más puede morir».
Leila negó con la cabeza. No puedes rendirte ahora. Tu libertad vale más que ese miedo. No es miedo, respondió él sereno. Es responsabilidad. La fe me enseñó que no debo buscar la salvación solo para mí. Si escapar significa que otros sufran, prefiero quedarme. El viento sopló con fuerza, levantando remolinos de nieve. Ella lo miró, sin poder contener las lágrimas. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Marcharme y olvidarte? Gabriel se acercó, tomando sus manos con ternura. Quiero que vivas, que sigas ayudando, que cuentes lo que viste. Que digas al mundo que la fe no puede encerrarse tras muros ni silenciarse con miedo. Leila apretó sus manos con desesperación. Te prometí que te sacaría de Irán. No me pidas que rompa esa promesa. No la rompes, Leila, dijo él con una leve sonrisa. La cumples de otra forma. Yo no necesito cruzar una frontera para ser libre. El sonido distante de pasos los interrumpió. El joven pastor kurdo apareció en la puerta. El grupo está listo para partir, anunció. Pero deben decidir ya. La tormenta cerrará el paso en minutos. Leila miró a Gabriel, buscando una respuesta. Él permaneció en silencio unos segundos, mirando las montañas cubiertas de blanco. Luego, con voz firme, dijo, «Tú irás con ellos». «No», protestó ella. «Si no vas, tampoco yo». «Leila, escúchame. Si me quedo, tal vez puedan negociar mi entrega, pero si desaparezco, lo llamarán fuga y todo empeorará. Necesito que sobrevivas para dar testimonio». Ella apartó la mirada, mordiéndose los labios para no llorar. Sabía que tenía razón. El sacrificio de quedarse no era cobardía, era entrega. «¿Y si nunca te vuelvo a ver?», preguntó. Gabriel la miró con ternura infinita. «Entonces nos veremos en las oraciones. Allí no hay fronteras ni cárceles». Leila lo abrazó con fuerza. «No puedo prometerte que entenderé esto», dijo entre sollozos. «No hace falta», respondió él. «Solo prométeme que seguirás amando, aunque duela». El viento golpeó la puerta con violencia. El joven kurdo los apuró. «Debemos salir ahora». Gabriel la acompañó hasta la entrada. La nieve ya cubría el suelo como un manto. Leila se detuvo y lo miró una última vez. «Rezaré por ti cada día». «Y yo por ti», dijo el sacerdote. «Que la fe te guíe cuando la razón se canse». Ella se perdió entre los refugiados, caminando hacia la tormenta. Gabriel permaneció de pie, observando hasta que las figuras desaparecieron en el blanco infinito. Luego regresó al interior de la cabaña. El fuego se extinguía lentamente. Se arrodilló junto a las brasas y susurró, «Padre, si este es mi destino, que sea semilla y no ceniza». Afuera, el viento rugía como un canto antiguo, y aunque estaba solo, Gabriel sintió una paz que no provenía del refugio, sino de la certeza de haber elegido el camino del amor sobre el miedo. El invierno cedía lentamente en las montañas de Alborz. La nieve comenzaba a derretirse y el aire olía a tierra mojada. En la cabaña donde el padre Gabriel había pasado sus últimos días, el silencio se había vuelto su única compañía. Cada amanecer lo encontraba arrodillado junto al fuego apagado, orando no por su vida, sino por aquellos que habían cruzado la frontera. Pasaron semanas antes de que los soldados lo encontraran. Lo llevaron sin violencia, casi con respeto, como si intuyeran que aquel hombre ya había entregado todo lo que podía. En Teherán, su nombre resurgió en los periódicos extranjeros y la presión internacional se intensificó. Gobiernos, organizaciones y periodistas hablaban del sacerdote mexicano que eligió quedarse. Las negociaciones fueron lentas, pero implacables. Al final, se anunció su liberación por razones humanitarias. Gabriel cruzó las puertas de la prisión sin cadenas, con el rostro envejecido, pero con los ojos vivos. Al otro lado lo esperaba Leila, quien había regresado de Turquía tras recibir la noticia. Ella lo abrazó sin decir palabra. En ese instante, comprendieron que la fe había hecho su trabajo. No los había librado del dolor, pero les había dado sentido en medio de él. «Pensé que no volvería a verte», dijo ella, rompiendo el silencio.
Yo también lo pensé, respondió Gabriel con voz suave, pero parece que el amor aún tiene asuntos pendientes. Días después, fueron trasladados a un refugio gestionado por voluntarios. Allí, entre mantas gastadas y el aroma a té, Gabriel conoció a niños desplazados por la guerra. Muchos habían perdido padres o hermanos. Los observó en silencio y sintió que su propósito renacía. No hay cadenas que puedan encerrar el bien, dijo un día a Leila, mientras les enseñaba canciones en español. La libertad verdadera empieza cuando uno decide servir. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los muros del refugio, llegó un visitante inesperado. Era Reza. Su rostro estaba más delgado, con ojeras profundas, pero sus ojos conservaban la misma claridad. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Gabriel, sorprendido. «Crucé como refugiado», respondió con una sonrisa cansada. «Alguien tenía que asegurarse de que siguieras creyendo». El sacerdote lo abrazó con fuerza. No hubo palabras, solo gratitud. 3 vidas, 3 caminos que se cruzaron en medio de la oscuridad. Ahora se encontraban nuevamente, unidos por una fe que ninguno había planeado tener. Reza comenzó a trabajar con los niños, reparando muebles, enseñando a escribir. Leila se encargaba de las medicinas y Gabriel organizaba momentos de oración. No importaba el credo de los pequeños. Algunos eran musulmanes, otros cristianos, otros simplemente buscaban consuelo. El refugio se convirtió en un pequeño oasis de humanidad, escondido entre ruinas y recuerdos. Una noche, Leila se acercó al sacerdote mientras él escribía en un cuaderno viejo. «¿Qué haces?», preguntó. «Anoto lo que aprendí», respondió sin levantar la vista. «Que la salvación no llega del cielo como un relámpago, sino de las manos que se tienden cuando todo parece perdido». Leila sonrió. «Entonces ya estás escribiendo la historia de tu milagro». Gabriel negó con la cabeza. «No fue mío, fue de todos los que eligieron creer sin entender». El fuego crepitaba débilmente y Reza, sentado al fondo, escuchaba en silencio. Pensó en la prisión, en las noches en que no podía dormir, en las palabras del sacerdote que aún resonaban dentro de él. Había aprendido que el perdón no era una rendición, sino una forma de valentía. Cuando el amanecer volvió a teñir el cielo de tonos rosados, Gabriel salió al patio del refugio y miró hacia el oriente. El sol nacía con la misma fuerza que en aquel día en que creyó que sería el último. Respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en años, no pidió nada, solo agradeció. «Gracias, Señor», susurró, «por enseñarme que la fe no consiste en ser salvado, sino en salvar». Y para ti que has llegado hasta aquí, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que recuerdan que el amor, la fe y la compasión aún pueden cambiar el mundo. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa este viaje de esperanza.